diferencia? Estas no van a ser. Diferencias entre niño y hemo. El hemo se absorbe. Esto no cuenta, ¿eh? Ah, claro. Por ejemplo, una gran diferencia, y bueno, ese punto es eléctrico, ¿no? Bueno, el punto eléctrico es el peso molecular. Fíjense, punto eléctrico, peso molecular, estructura, función. Eso puede tener que entregarlo hoy. ¿Sí? La próxima tarea pues, es una sopa de letras. Que parece que no, pero la sopa de letras solamente es forma para recordar algo, ¿no? Porque están buscando, están repite la palabra, buscándolo. Muy bien, otro. Otro. pH. Ahora de letras. Adelante. Peso molecular, estructura, son las cosas más importantes entre niño y hemo. Recordamos en color que hay fibras blancas, fibras rojas, que las fibras blancas son las fibras rojas son las fibras tipo 1 o metabolismo aeróbico, que las fibras rojas son las fibras blancas o metabolismo anaeróbico. ¿Okay? Los diferentes músculos pueden tener las fibras integradas. Muy bien. ¿Qué más? Estructura. Vimos que el color se podía medir, que siempre el color va a ser igual que todos los parámetros subjetivos, con excepción del olor y sabor, donde lo mejor es el subjetivo, e incolor lo mejor es el objetivo, ¿ok? Sin embargo, subjetivos pues es una evaluación sensorial, objetivos tenemos colorimetría, ¿ok? Que el colorimetro normalmente tiene un sistema CIELA que mide LA y B, L luminosidad, A tonalidad, B cromaticidad, ¿ok? Que también podemos medir el color por espectrofotometría, porque al final la hemoglobina pues es un pigmento, ¿ok? Entonces lo podemos medir. Y lo más importante es que existen 3 pigmentos que son reversibles en la carne, que son mioglobina, metahemoglobina, oximioglobina. Mioglobina, color rojo. Metahemoglobina, color café grisáceo. Oximioglobina, rojo brillante. Los 3 pigmentos son reversibles en productos en carne. En productos cárnicos son 2 pigmentos que son irreversibles. Nitrosileno-cromo, que es el color rosa depurado, y colemioglobina, causado por microorganismos. Colemioglobina, causado por carne muy contaminada. Otra más. Es que esto era como la estructura del cilio rotatorio. Pero está bien, no está bien, está bien.
¿Otra? Me faltan dos que son las que yo quiero que pongan, me ponen más buscadas. ¿Otra más? ¿Dónde se ve rico? ¿Ok? El color, pues la especie es determinante, ya vimos, ¿no? Hay carnes rojas, rosadas, blancas, fibras entreveradas, no todo es blanco, ¿ok? La gran mayoría no son blancas. La edad, y la vez pasada se lo mencioné, o sea, una carne más oscura puede significar que es un animal más viejo y la respuesta es sí, ¿ok? Tiene más hemoglobina. Carneras de más 3, bovinas de 4 a 10, animales viejos 16 a 20. Esto hace que la carne de animales viejos pues sea más oscura. O sea, sí puede ser que si yo veo una carne oscura, sí se relacione con animales viejos, pero también se relaciona a que puede estar en una metaglobina y eso no es edático, ¿ok? Sexo, hembras en teoría tienen más hemoglobina que los machos. Y un tipo de músculo, porque si un músculo tiene un trabajo intenso, va a tener siempre más hemoglobina, ¿ok? Músculos sin trabajo intenso o con poco trabajo, pues la cantidad de hemoglobina baja. Ejemplo, pechuga de pollo y pierna, donde la pierna es carne roja y la pechuga es carne blanca, ¿ok? Por el trabajo que realiza. Después me faltó de color. Su longitud de onda, ¿sí? ¿Se acuerdan que se puede medir el color por espectrofotometría? Tenemos diferentes longitudes de onda, esto se las voy a espectrofotografiar. Pero su lambda, para mí no es 550, para hemo, para oxi es 580 y para mete es 650, ¿sí? Entonces ustedes pueden, la carne siempre tiene los tres pigmentos, variando en proporción dependiendo de cómo esté oxigenado, ¿ok? Dudas por todas las cosas en ese día. Eso es color. Es como que yo trataba nada más como militar. De eso no hay apuntes. Puedo pasar un capitulito como se ha hecho, pero bueno, traten bueno, adelante.
productos emulsionados como las salchichas, más que jamón, las salchichas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues normalmente son productos como baratos, son productos que a los niños les gusta, son agradables, es muy fácil comerlos, ¿sí? Es mucho más fácil comer una salchicha que un jamón, que una carne, y para los niños es mucho más apetecible. Pues bueno, pues sí. Buena fuente de proteínas, sí. Yo les decía que la carne más o menos anda en un 20-22 y las salchichas deben de estar en la mitad de proteína. Entonces, una salchicha de 10 a 12% de proteína es una salchicha muy buena, muy buena. ¿Sí? Sin embargo, cuando ven a los del consumidor, pues hay salchichas como la Dubi o la de Héctor que andan en 5 o 4% de proteína. Eso no puede ser posible. Más de 80 marcas y el precio varía desde 20 pesos hasta 100, más o menos, aunque tenemos salchichas mucho más caras, porque la Peñaranda pues ha de andar el kilo como en 200 pesos, fácil, creo que un poco más. ¿Ok? Sin embargo, su vida de anaquel puede ser corta. ¿Por qué? Porque recuerden que las salchichas al ser emulsionados, su tratamiento térmico pues llega a 72 grados, ¿sí? Que significa que es pasteurización y que todos los demás microorganismos allí están todavía, o sea, ellos van a sobrevivir. Y al final por eso es que las salchichas siempre se tienen que guardar en refrigeración, no las podemos dejar, todas se guardan en refrigeración. Para que se forme una salchicha no es necesario llegar a 72 grados, o sea 68 por el gel, ya lo vieron, ¿sí? La transición de la miosina, la última, pasa a 68 grados. Por lo tanto, no tenemos que llegar a 72. 72 es solamente para eliminar al patógeno más potente. Pero si la industria para en 68, pues ya tienen formada su salchicha. Y entonces, pues esos son los tratamientos eficientes que hacen que la vida de aquel de esos productos sea todavía más pobre. ¿Sí? Y tenemos, ¿no? Comemos más siempre salchichas, ¿no? Yo les decía, en la época de los 80, pues ahora sí los productos cárnicos son relacionados con obesidad y cáncer. Muy relacionados. Ahí vemos, ¿no? México el segundo lugar entre los países con mayor población obesa, todo lo que comemos, dietas ricas en carbohidratos y grasas. Porque si una salchicha ustedes la están comprando de 20 pesos con un 5% de proteína, lo que les está diciendo es que todo lo demás son carbohidratos y son harinas. Entonces, en lugar de estar metiendo proteína, están metiendo puros carbohidratos y grasas. ¿Okay? Sin embargo, la población ha cambiado y cada vez la población está muy consciente de la alimentación y demanda productos con menos conservadores y más sanos, ¿no? Entonces, ¿lo podemos hacer? Y la respuesta es sí, podemos hacer. Las salchichas son un producto nutritivo y que si le ponemos la menor cantidad de aditivos, pues es un muy buen producto, ¿no? A principios de 1900, las causas de muerte en México eran las enfermedades infecciosas, ¿sí? Y teníamos una viruela, teníamos un sarampión, teníamos estas enfermedades que causaban muertes de mucha gente. Después, cuando se hicieron las vacunas y cuando se logró un tratamiento efectivo de vacunas, pues todas estas enfermedades disminuyeron. Y ahora resulta que en esta época, pues nuestras enfermedades principales causas de muerte pues son otras, ¿no? Diabetes, cardiopatías, estamos entre las principales causas de muerte, ¿no? Y esto es dieta. O sea, lo único que les estoy diciendo es que esto es dieta. Una mala dieta ocasiona eso, ¿sí? Ya podemos controlar enfermedades graves. Ahora lo que no podemos controlar es lo que comemos. Qué desgracia, ¿no? O sea, para eso se crearon los alimentos funcionales, que ahorita están muy en boca, ¿eh? Bueno, si quieren se las mando la presentación. Si tomo foto, mejor se las mando. Se las mando y tomen nota de lo que... Es interesante. Porque si no se van a llenar de fotos. Bueno. Un alimento funcional es su definición de aquel producto, alimento modificado, ingrediente alimentario que pueda proveer beneficios a la salud superiores a los ofrecidos por alimentos tradicionales. ¿Qué significa? Una salchicha es un buen aporte de proteína, la respuesta es sí.
es un buen aporte, 10% de proteína está bien. Sin embargo, yo puedo mejorar esa salchicha y puedo hacer que me dé otras cosas que también son importantes. Adelante. Conocemos los alimentos funcionales. Se dice que un alimento funcional puede prevenir, disminuir algunos tipos de cánceres, pueden hacer varias cosas muy buenas, ¿no? O sea, por supuesto, un alimento funcional o un ingrediente funcional que yo se lo come, no puede ser nocivo, todo tiene que ser benéfico, ¿sí? Tiene que dar un beneficio a nuestra salud. Lo que más se ocupa es fibra, que a veces la fibra puede ser prebiótico, ¿sí? Y muchas veces también ocupamos, polifenoles, todos los antioxidantes que puedan tener. Adelante. Ahí está, ¿no? ¿Qué es la fibra? Nosotros hemos visto y comemos mucha fibra, ¿no? Y comemos mucha fibra porque es muy importante, porque la fibra, digo, nos ayuda a la salud intestinal, ¿no? Normalmente son los polisacáridos y la lignina que están contenidos en los alimentos y que no son digeridos. La fibra nosotros no la podemos digerir, ¿sí? Existen dos tipos de fibra soluble en agua y fibra insoluble. Las dos tienen propiedades y las dos sirven, ¿sí? 4 propiedades de la fibra: retención de agua, ¿sí? Cuando nosotros comemos ensalada nos llenamos mucho de momento y a la hora está nuestro estómago vacío, ¿no? No es lo mismo que comer carne. Yo como carne y en 2 horas no tengo hambre. Sin embargo, cuando como fibra sí, ¿por qué? Porque lo único que me está haciendo la fibra es que me está reteniendo agua y me está llenando, me está dando una sensación de saciedad que baja rápidamente, ¿sí? Es bueno comer carne con fibra, ¿sí? Eso sí. ¿Ok? Absorción de compuestos orgánicos, intercambio de iones, y una de las funciones más importantes de la fibra es fermentables por las bacterias del colon. ¿Cuáles son las bacterias del colon? Las bacterias lácticas, que son probióticas, ¿sí? Entonces, cuando una fibra puede ser fermentada por las bacterias lácticas probióticas, pues se llaman prebióticos, ¿sí? Todas las fibras pueden ser prebióticos y las no, por supuesto que no. Adelante. Y ya se los dije. Las fibras insolubles son las que recubren las paredes y de las plantas, ¿no? Entonces esas fibras son muy difíciles de digerir. Nosotros tampoco, bueno, nosotros no podemos digerir la fibra, ¿no? Sin embargo, cuando se las damos a algunos microorganismos sí los pueden digerir, entonces pueden ser prebióticas. O sea, toda la fibra, tanto soluble como insoluble, el microorganismo la puede ocupar, ¿ok? Dice que la cantidad recomendada de fibra son 25 gramos por día. En ciudades grandes nunca logramos tener eso. O sea, siempre, muchas veces que gente suplementa fibra, es mucho más fácil que la gente en el interior, bueno, la gente, o sea, en provincias siempre tenga más esto, porque consumimos más cosas que tienen fibra. Bueno, ¿y qué hace? Pues, se supone que hace todo eso, ¿no? O sea, es todo eso. Adelante. Hace algunos años se descubrió que bueno, la fibra siempre se sabía, ¿no? La fibra está, nosotros la consumimos mucho, por eso consumimos mucha fruta y consumimos muchas verduras, ¿sí? Entonces este es un buen papel, sí, bien. Sin embargo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que las cáscaras de las frutas también tienen esa cantidad de fibra, y sin embargo lo tiramos. Entonces empezamos a trabajar en el laboratorio con cáscaras y empezamos con cáscara de tuna. La cáscara de tuna la tiene, ¿no? Es un desperdicio en Hidalgo, Tlaxcala. Entonces esa cáscara nosotros la lavamos, la secamos, la hacemos una harina y se la damos de comer a nuestras bacterias lácticas, ¿sí? Que son probióticas. Entonces vemos que las bacterias lácticas crecen muy bien con estas cáscaras. No siempre, ¿por qué? Porque las bacterias tienen que crecer con sustratos los más sencillos posibles, que es glucosa. Al ser una fibra insoluble, pues son azúcares mucho más complejos. Entonces, las bacterias tienen que realizar un crecimiento diáuxico antes. Sí, claro. ¿Cómo no va a ser? Son distintos ingredientes.
Son alimentos y bioquímicos, ¿no? ¿Hay, ¿todos son alimentos? ¿Hay bioquímicos? ¿Todos son alimentos? Soy de psicología. Es que nos llegan bioquímicos, nos llegan biólogos, nos llegan de sociales, de vez en cuando, esos a veces, casi siempre se van. Que eso de que no sepan ni cómo se pone en una bata, pues es así. Sí, es difícil. Pero bueno, ok, está bien. ¿Sí? Para nosotros ocupar cáscaras significa que estamos ayudando a reducir la contaminación ambiental y que podemos ocupar algo que se está tirando como beneficio para poder hacer ciertos productos. Adelante. Y aquí vienen, ¿no? Yo les decía, la fibra que las bacterias pueden consumir, pues se llaman prebióticos, ¿sí? Un probiótico es eso, ¿no? Tiene otra partecita abajo. De manera coloquial, un prebiótico pues, es el alimento de los probióticos, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener? Pues el probiótico tiene que ser fermentable, por supuesto, tiene que ser fermentable pero por bacterias benéficas, probióticas, y no puede ser fermentable por bacterias patógenas. Es decir, yo no puedo tener un prebiótico que se lo coma más un Escherichia coli que una bacteria láctica, ¿ok? Tiene que ser específico. Por eso es que no toda la fibra puede ser prebiótica, solamente alguna fibra puede ser prebiótica, ¿sí? El prebiótico más utilizado y que está comprobado pues es la inulina. Y la inulina, que la sacan de la chicoria, normalmente del agave, tiene el 98% de fibras solubles. Entonces pues, los microorganismos se la comen muy bien y crecen muy bien, ¿no? Estas fibras que nosotros tenemos, que son de productos agroindustriales, pues lo más que tienen pues pueden ser un 60% de insoluble y un 40% de insoluble, lo cual es muy bajo, sin embargo crece. Aquí tenemos, ¿no? Normalmente siempre nosotros vemos los prebióticos y lo vemos más en productos lácteos que en cárnicos, ¿sí? O sea, y esa es una cosa. Vemos prebióticos en productos lácteos, vemos prebióticos a veces en cereales y jamás los vemos en carne. Adelante. Pues claro, los probióticos son pues, las bacterias, ¿no? Son microorganismos. Los principales son las bacterias lácticas y bifidobacterias, pero por supuesto que están algunas levaduras, como Saccharomyces, que pueden ser probióticos comprobados. Los alimentos para niños o los suplementos para niños pues traen probióticos y casi siempre son ahorita levaduras, no bacterias. Adelante. Y cuando hace algunos años empezó un boom de los alimentos funcionales y el boom sigue hasta ahorita, Mañana hay una presentación de alimentos funcionales y entonces la Secretaría de Salud y el director de la Secretaría de Salud, que es el doctor Cercenovich, pues están interesados en alimentos funcionales, ¿no? O sea, México tiene que tener un centro de alimentos funcionales. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos mejorar la salud, ¿ok? Pero no es nada nuevo. Cuando a mí me dicen, no es que los probióticos no son nada nuevo. O sea, México publicó ese libro, El origen de la vida, y México sabía que la población que tomaba más productos lácteos fermentados vivía más de 100 años. Y ese fue su principio, ¿sí? Entonces, esto fue en 1907. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro ahorita. Dijéramos que eso que es tan bueno como los probióticos se fue perdiendo al paso del tiempo. Pues porque llevamos una vida más sedentaria, comemos mal, nuestra dieta cambió, ¿sí? Y como cambió, ahora en lugar de tenerla como dieta, la tenemos que suplementar. Y entonces ahora venden los probióticos para suplementarlo, el prebiótico para suplementarlo, cuando todo esto debe de ser natural, ¿sí? Probióticos y prebióticos deben de ser natural y su fuente viene desde hace muchísimos años. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro ahorita. El hilo negro ya estuvo descubierto hace 100 años, ¿no? Ok, más su preparado que es lactobacillus, ¿no? Y era lo que ellos se tomaban, ¿sí? Y la gente que consume muchos fermentados. Por ejemplo, aquí en México yo se los dije, o sea,
Los lácteos, por supuesto, pero nunca los cárnicos fermentados. El cárnico fermentado aquí en México está como muy cierto tipo de población, es un producto más delicatessen, es un producto caro, ¿sí? Y no es, aparte no nos gusta ese sabor ácido de una salchicha ácida, ¿no? O sea, como que es demasiado fuerte para el paladar mexicano. Adelante. Y bueno, ¿para qué sirven? Pues para todo lo bueno, ¿no? O sea, tener muchas bacterias sirve. Yo siempre les digo que si ustedes se toman un yogur en la mañana les hace bien y la respuesta es sí. Sin embargo, ese yogur se van a acabar esas bacterias. Tienen que tomarse el yogur todos los días para que sea bueno. ¿Por qué? Porque las bacterias lácticas tienen que ser muchas para que puedan tener su efecto, ¿sí? O sea, solamente son bastante montoneras. Entonces, solamente cuando son muchas, atacan a las otras, ¿sí? Si no, no pueden. Entonces, las bacterias siempre tienen que estar ahí presentes en números muy grandes. También le dan un cierto atributo de ciertos cánceres, lo cual es como que todavía muy en controversia. Lo que sí, hay un microorganismo que se llama Clostridium difficile. Y Clostridium difficile pues, es bastante difícil de erradicar, y ahora resulta que los probióticos pueden actuar sobre Clostridium difficile, pueden actuar sobre el Helicobacter pylori, que causó muchas enfermedades hace muchos años. Entonces, pues sí tienen un efecto benéfico muy bueno. Ahí los vemos, ¿no? Tenemos todas las leches y todos quesos. ¿Y dónde están los cárnicos? ¿Por qué no tenemos productos funcionales cárnicos? ¿Sí? Adelante. Se les voy a pasar cuando nosotros nacemos sin ningún microorganismo, somos sanos, somos estériles, el bebé está estéril, ¿sí? Es muy falso cuando le dicen a un niño, no tomes eso porque te vas a contaminar. Sí, niño, contamínate, necesitas aumentar tus microorganismos. Si nunca tocas nada, tú nunca vas a tener microorganismos. No, contamínate, que suba tu cantidad de microorganismos, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, recién nacido, 0 bacterias, sin embargo, a los 2 años tenemos una flora normal más o menos en 10 a la 10. 10 a la 10 es la misma flora que nosotros tenemos como adultos, por lo tanto se puede mantener desde los 2 años hasta los 10. ¿Por qué no la mantenemos? Pues porque nos enfermamos y lo primero que hacemos es tomamos antibiótico, no acabamos un tratamiento, volvemos, ahora ya afortunadamente ya no se puede autorrecetar los antibióticos, pero antes sí, ¿no? Entonces lo único que creamos son microorganismos resistentes y hacemos que ellos no funcionen, ¿no? Entonces nuestros números van como más abajo, ¿no? Bueno, yo tengo mi hija de 19 años, cuando nació, era una cosita muy chiquita, nació prematuro, con todas las cosas, salía así por ahí. Ya no se enfermó, y me mandaron a hacer análisis, y mi esposo no estaba, no tenía carro. Y entonces cuando me mandan los análisis por teléfono me dicen, tienes Escherichia coli. Y entonces como profesor de microbiología, pues a mí lo único que me vino fue el ciclo de Escherichia coli, ¿no? Dije, reproducción en 30 minutos, no puede ser. O sea, se reproduce por fisión en 30 minutos. Entonces agarré al chamaco y me fui en un taxi y me fui al hospital, ¿no? Entonces me dice, ¿qué pasó? ¿Tienes Escherichia coli? Y le empecé a decir, no, es que Escherichia coli. Y le empecé a dar todo y eso ya era microbiología. Y entonces agarró y me dijo, a ver, Escherichia coli es una flora normal en bebés. ¿Sí? Y entonces me dijo, bueno, pues eso no lo sabía, porque yo doy microbiología para los equilibrios de los alimentos, pero no sé esto. Pues ya me tuve que regresar con mi niño y le dije pues, que no habíamos nada de eso. Y aquí lo tiene, ¿no? O sea, las tabacillas, por ejemplo, Clostridium es una flora normal cuando están en recién nacidos, y después pasa a ser un patógeno potente. ¿Sí? Ok. ¿Para qué sirve la flora? Normalmente son fermentaciones, ¿sí? O sea, nosotros tenemos números muy grandes porque tenemos que hacer todo esto, ¿no? El efecto barrera solamente se logra si son muchos, entonces por eso tenemos que tener una muy buena cantidad de microorganismos y de ciertos microorganismos, ¿ok? Desarrollan el sistema inmune, lo levantan, por
Adelante. Aquí nos bueno, cosas producidas si no tenemos una buena flora, la cual ya conocemos. Adelante. Más o menos, fíjense, 10 a la 12 en el modelo, tenemos una gran cantidad de microorganismos. Adelante. Estas son las lácticas, ¿no? Son las lácticas que ustedes conocen. Bacterias gram positivas, son bacterias fermentativas, microaerófilos, anaerobias facultativas, no formadoras de esporas, generalmente son inmóviles, ¿sí? Catalanas negativas, etc. ¿No? Y su gran característica es que pueden producir ciertos metabolitos, ¿sí? Principal, pues es el ácido láctico, ¿sí? Y después pues tenemos otros, los ácidos orgánicos pueden ser láctico, puede ser acético, ¿sí? Peróxido de hidrógeno. Hay una bacteria láctica que es una bacteria láctica probiótica, que es Lactobacillus reuteri, que produce la reuterina, que es una bacteriocina. Y hay ciertas, las bacteriocinas son, creo que viene en otra, pero son péptidos antimicrobianos del campo PX molecular. Esa es su definición. ¿Sí? El diacetilo es el, cuando ustedes huelen mantequilla, el olor de la mantequilla es el olor del diacetilo, es una bacteria láctica heterofermentativa. ¿Sí? ¿Sabes qué es un hetero? ¿Qué es un homo? ¿Sí? La láctica se divide en dos, homofermentativas, 50% de su... Las homofermentativas, 90% es ácido láctico y el 10% otros metabolitos. Heterofermentativas, 50% ácido láctico y el resto otros metabolitos. ¿Cuáles metabolitos del interacetero? Ácido acético, diacetilo, reuterina, peróxidos, esos cualquiera, ¿ok? Nosotros en químicos no ocupamos heteros, pero sí se ocupan. ¿En qué se podrían ocupar los heteros? Nosotros no podemos tener un sabor ácido acético, un olor, no lo podemos tener. ¿Pero en qué se ocupan las heterofermentativas? Pepinillos, mantequilla, por supuesto que tenemos mucho, ¿sí? Adelante. Aquí están, ¿no? Creo que hablo más rápido de lo es que se me... ¿Ok? Ahí están, tres tipos. Clase 1 de antibióticos. Son pequeños, menos de 5 kilodaltons. Aquí está la encina. ¿Sí? La encina es la bacteriocina más conocida y que se vende a nivel comercial. La ven ustedes como suplemento alimenticio. Está la encina, que es una bacteriocina. ¿Sí? Clase 2, menos de 10 kilodaltons y clase 3, las bacteriocinas que son mayores. Adelante. ¿Qué sirven? Pues sirven, ¿por qué son buenas las lácticas? Pues porque producen ácidos y el láctico es el inhibidor de muchos microorganismos, ¿no? Cuando bajan el pH, pues se logra la inhibición de microorganismos. Y la otra, bueno, producen bacteriocinas. Y la otra es porque ellas logran, esta es una tesis de doctorado que hace mucho, y estas son células epiteliales que se producen en el cáncer, en el intestino. Y en todos esos puntitos son las bacterias lácticas, y si veas cómo se ve, ¿sí? Pues cuando una bacteria láctica se pega, porque son muchas, pues logran un efecto de barrera, ¿ok? Ahorita ya se vio que, por ejemplo, los microorganismos han evolucionado tanto, mutan tanto, que luego no vemos. Ahorita, por ejemplo, se ha descubierto que Escherichia coli se logra hacer esto. Y cuando logra hacer esto, Escherichia coli le quita el sitio de unión a las bacterias lácticas. Y eso es algo muy malo. ¿Sí? Adelante. Cualquier bacteria puede ser probiótica, pues por supuesto que no, tiene que tener, o sea, tiene que resistir el paso del estómago, tiene que resistir el paso del intestino, tiene que poder colonizar en el intestino, tiene que poder reproducirse en el intestino y tiene que poder adherirse como algunas características. Adelante. Las bacterias lácticas están consideradas grasas, generalmente reconocidas como seguras. Sin embargo, al paso de los años, pues sí se han descubierto algunas bacterias que han causado algunas enfermedades. Pero esto es verdaderamente raro. Son consideradas grasas. Adelante. Las
casos de infección por el Rhamnosus, etc. Ahora, si me das el anterior. Enterococos. Enterococos es un género que es una bacteria láctica. Pertenece también a las lácticas, ¿no? Enterococos es la única de las bacterias lácticas que su seguridad no siempre está comprobada. ¿Por qué? Porque Enterococos les está diciendo que viene de origen fecal, ¿sí? Entonces, ese origen fecal hace que Enterococos no sea tan segura. Sin embargo, o sea, sí se ocupa porque Enterococos produce una bacteriocina que se llama enterocina, ¿sí? O sea, hay duda, pero por supuesto que sí puede ser buena. No siempre viene de origen fecal, aún con ese nombre, ¿ok? Bueno, ¿qué es una cepa probiótica? Ahora, lo que nosotros vemos, ya no son los probióticos y los prebióticos separados, sino los vemos juntos. Cuando están juntos, se llaman simbióticos o eubióticos, y los podemos poner en un alimento y es mejor, porque estamos dando a nuestra bacteria y le estamos dando el alimento para que coma. Entonces, eso es mejor. ¿Okay? Adelante. Ahí tenemos otra vez puros lácticos. Adelante. Hace muchos años, cuando se empezó a trabajar con lácticas, empezaron con esto y empezaron a poner las lácticas en yogur y todo, pues dijeron, bueno, ¿por qué no lo ponemos en cárnicos? Y entonces vieron que había un gran problema para ponerlo en cárnicos, y es que las salchichas se cocen, y se cocen a 72 grados. Las lácticas son mesófilas. Entonces, una láctica mesófila, pues si yo la cozo, pues se va a morir. Entonces, ese era un problema muy grave, ¿sí? Sin embargo, ¿han oído hablar de las chaperonas moleculares? No. Bueno, las chaperonas moleculares la tienen todos los organismos eucarióticos y procarióticos y sirven para ayudar al plegamiento de las proteínas. Cuando una proteína se está plegando, hay veces esa proteína se equivoca en el plegamiento y entonces las chaperonas vienen y ayudan. Esos son chaperonas, solamente ayudan al plegamiento de las proteínas, ¿sí? En los microorganismos, las chaperonas moleculares lograron hacer que la bacteria pueda resistir las cosas que ella no resiste. Por ejemplo, temperaturas elevadas, por ejemplo, acidez, por ejemplo, temperaturas muy bajas de refrigeración o de congelación. Y entonces nosotros, pues como nosotros estudiamos lácticas, vimos que las bacterias lácticas pueden producir chaperonas moleculares que en este momento se llaman proteínas del choque térmico, mal llamadas porque se deben llamar proteínas del estrés. O sea, porque cuando una bacteria produce sobreexpresa una proteína del choque térmico, puede resistir todo, no solamente calor, puede resistir todo. Ella ya la hace como muy segura para estar en todos los ambientes, ¿no? Fíjense, las bacterias son una sola célula. Imagínense cuando ustedes ponen leche a calentar y cuando empieza a subir y está en 40 grados, dicen, ay, qué rico, ¿no? Estoy en mi temperatura ideal, pero de repente se le empiezan a subir y las bacterias tienen que empezar a morir. Pero hay bacterias que no se van a morir y hay bacterias que van a resistir. Entonces, esas son nuestras bacterias que nosotros queremos, ¿sí? De un género puede haber una cepa que resista esto y va a ser muy poquito, pero sí las hay. Y esto es bueno para nosotros sí, pero no para todos. Yo les decía que Escherichia coli puede llegar a los sitios de unión de lácticas. ¿Por qué? Porque Escherichia coli antes no resistía a pHs tan ácidos y ahorita sí los hace. ¿Por qué? Porque también tiene estas, sí las está produciendo. Por eso es que ahora llega al intestino, porque puede pasar el pH del estómago que es de 1, 1,5 y puede llegar al intestino, ¿ok? Antes teníamos en carnes que, por ejemplo, Listeria, unos citógenes, es un microorganismo patógeno muy severo en carnes, porque aparte produce meningitis, y se va todo el cerebro, ¿sí? Pues está prohibido. Sin embargo, ahora Listeria resiste temperaturas de congelación y eso es muy grave porque puedo congelar carne y cuando descongelo, allí está la Listeria, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esto, ¿sí? Tiene esas proteínas de choque térmico. Entonces, hay bacterias patógenas que pueden producirlas y hay bacterias benéficas que pueden
reproducibles. Para nosotros, tener una bacteria láctica que pueda tener una proteína de choque térmico nos hizo que estas bacterias pueden ser ocupadas en salchichas. Adelante. Claro, sí se puede. No se hace, pero sí se puede. Adelante. Están ya, aquí tenemos por ejemplo una salchicha con bífidos, unas salchichas, pues ya hay productos funcionales cárnicos, sí, ya los hay. Adelante. Y eso se los voy a platicar sobre todo muy rápido. Ese no es un nuestro laboratorio. Ok, adelante. Nosotros empezamos hace muchos años y empezamos por buscar salchichas que resistieran, por buscar bacterias. Esta es una salchicha de 15 días en una microscopía electrónica y estas son mis bacterias lácticas, ¿sí? O sea, después de 15 días en una salchicha, las lácticas estaban crecidísimas, o sea, habían resistido muy bien. Adelante. Y se lo va a pasar nada muy bien. Y esta es la misma foto de la anterior, con la adherencia de bacterias lácticas que con la tesis doctoral. Se hace en células cancerosas porque son las que crecen más rápido. O sea, se reproducen tan rápido que podemos ver la lesión mucho más rápido. También hemos ocupado subproductos como fuente de fibra. De aquí tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, zanahoria. Cuando ustedes toman un licuado, pues queda todo ese bagazo ahí, ¿no? Y todo ese bagazo lo tiran. Y todo ese bagazo lo podemos aprovechar, ¿sí? La cáscara de mango, pues normalmente no la comemos. La hoja de maguey que queda después de que hicieron la barbacoa, esa hoja, después de que sale, ya la tiran, ¿no? Esa hoja se lava y se le puede dar a las bacterias, ¿no? O sea, no se tiene que desperdiciar, ¿ok? Manzana, plátano, jícama, toronja, el albero, piña, tuna. Y las hojas de bambú, porque la gente cree que no tenemos bambú. Y aquí en México hay mucho bambú silvestre. Lo ven en los parques y se ve allí el bambú. Entonces podría ser aprovechado. Esta foto es muy bonita porque esta foto les dice, todos estos que ustedes ven que son como hilitos, son exopolisacáridos, entonces las bacterias lácticas pueden producir exopolisacáridos y cuando yo los meto en una salchicha, lo único que me hace es que me mejora mi textura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un exo que forma una red, pues voy a tener una estructura una estructura mejor que si no la tuviera, ¿ok? Y aparte las bacterias forman nichos y siempre se agrupan. Aquí, por ejemplo, mis bacterias, esta es una prueba de viabilidad. Dice que cuando termina el tratamiento térmico, mis bacterias se ponen verdes o rojas. Y verdes son que están vivas, y rojas son que están dañadas. Pero lo que vimos es que esas dañadas, al final de la semana, se recuperan y vuelven a crecer. También lo hicimos con ratas. Yo quería hacerlo en humanos, pero no los conseguí. Yo espero mañana que se lo vamos a presentar al secretario de Salud a ver si nos presta algunos para porque para mí las fibras son muy buenas, pero hay que probarlas. Entonces ese es un estudio que hicimos en ratas, Ratawistar, y fue en un biotermio del Instituto de Nutrición. Y bueno, ellos eran dos alumnos, Juan de doctorado, Angie de maestría, y ellos hicieron las galletas para ratas. Entonces, nuestras galletas amarillas tenían inulina, que es nuestro prebiótico universal probado. Nuestras galletas que eran verdes tenían cáscara de tuna y nuestras galletas que eran rosadas tenían el bagazo de manzana que queda como residuo de las hidreras. Entonces fuimos a recoger lo que se tiraba, ¿no? El desinflan y recogíamos todo, que normalmente se ocupa para animales, pero que es un ingrediente muy rico. Entonces se los dimos a las ratas. Entonces pues logramos, la verdad es que por ejemplo les gustó más la manzana porque es más dulce, entonces las ratas comían mucho. Sí, en cambio la tuna llega a ser un poco amarga, pero esto se puede mejorar, pero al final tuvimos un resultado muy similar. Entonces lo bueno dice que, pues que estos coproductos que son baratos porque es lo que nosotros queramos, lo que no nos comemos, pues pueden tener un valor agregado muy muy alto. Decidimos que nuestras bacterias, como no solamente resistían el tratamiento térmico, pues las metimos en un helado para ver si resistían. Nos dimos cuenta que sí, también resistían las temperaturas muy bajas. Adelante.
hay algo que se llama neofobia. Cuando yo le digo a alguien, la salchicha tiene cáscara de tuna, dice, ¡ay, no, qué feo! Entonces dice, no, ¿pero por qué? Es que la tuna tiene como espinitas y me voy a atorar. A ver, o sea, es una harina. O sea, es una harina que no se siente. Eso se llama neofobia, ¿sí? Miedo a lo nuevo. Cuando yo no quiero probar algo. ¿Sí? Y se ha demostrado que la neofobia hace que muchos productos a veces no salgan al mercado por todo esto, ¿no? Por ejemplo, se dice que la neofobia es, y ahí no estoy de acuerdo, porque los resultados de artículos dicen que las mujeres somos más neofóbicas que los hombres, no estoy de acuerdo, pero bueno, eso dicen. Yo creo que nosotros probamos, pero bueno. Entre mayor sea la edad, se vuelven más neofóbicos. Nuestros abuelitos ya no proban nada, me dicen, ay, no, no, entre mayor sea los hijos, se vuelve uno menos neofóbico porque sabe que puede aportar algo. Entonces, estas cosas. Yo les decía que nosotros hacíamos productos funcionales. Y la idea es que ustedes buscaran un ingrediente que le pueda dar a las salchichas algo que fuera verdaderamente, que fuera algo que no fuera de mucho valor. Por ejemplo, hemos hecho salchichas pues, con diversas plantas aromáticas, plantas mexicanas, o sea, por ejemplo, salchichas con hierbabuena, salchichas con un montón de cosas que han quedado muy buenas. ¿Sí? Una vez tenía una alumna en uno de carnes y entonces me dijo, doctora, yo quiero hacer mis salchichas con cucarachas. Entonces dije, no, no se puede. Y me dijo, no, las voy a querer en mi casa de cucarachas. Y le dije, mira, aquí estás cayendo en esto. O sea, si tú le dices a alguien que tu salchicha tiene cucarachas, nadie te la va a comprar y nadie se la va a comer. O sea, en China se pueden comer las cucarachas, pero nosotros no. Entonces es algo de la idiosincrasia que tenemos los mexicanos. Estamos reacios a probar cosas. Esto también pasa aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se come con piña, cuando se come con sobre todo la cáscara de tuna, pues no es muy visto, ¿no? Adelante. Bueno, es que es una tesis de un alumno de doctorado que se fue a España a hacer las pruebas de adherencia. Y entonces llegó, y si las ven, van a romper las letras, WAMI del 1 al 6. Así se llamaban nuestras cepas. Nosotros las habíamos aislado, las habíamos identificado, pero las teníamos como WAMI del 1 al 6. Se las llevó a España. Llega a España y empieza a hacer la adherencia y le dan una que era de ellos, que era LA5. Y para ellos era su máxima cepa que tenía la máxima adherencia. Y de repente, pues ven que llega una WAMI 1 que la supera, pero con mucho, ¿no? Entonces dicen, ¿de dónde la sacaron? Y la habíamos aislado de productos cárnicos, pero era un entre poco. Entonces, pero aún así nuestra bacteria era mejor que la bacteria española. Bueno, fue hace muchos años recibí un doctor de Camerún que vino a hacer el postdoc conmigo. Y entonces este doctor se trajo 100 bacterias lácticas que venían aisladas de un lago de Camerún, ¿no? Y era muy simpático porque bueno, aquí trabajamos con cosas de estas bacterias. Y el doctor las traía en leche. Entonces llegó con 100 tubos en su maleta con leche y bueno, todo bastante loco. Cuando se iba me dijo, ¿quieres que te las deje? No, llévate. Haz de todo, que yo no quiero tus bacterias porque estaban en leche y ya no sabía yo qué tenía, ¿no? Adelante. Sin embargo, pues de esa estancia de un año de un doctor de Camerún, pues salieron 6 años. O sea, era un señor que trabajó no les digo, pero bueno. Ok. Y bueno, esto es probióticación o simbiótico y biótico, pues el término sigue siendo el mismo, ¿sí? Es tener a los dos. Adelante, y aquí los hemos encapsulado porque es bueno. Ya va a aparecer esta revista, está en la página de la UAM. Es una revista que ya descontinuamos, sin embargo estuvo en línea 10 años, la vamos a volver a subir a la página. Nakamé es la única revista en Cannes que hay en México, ¿sí? Y nosotros éramos los editores. Desgraciadamente el año pasado, el año pasado nos dijeron que no podíamos publicar Nakamé.
nombre en agua y no podíamos ocupar un nombre en agua. Tenemos que pedir permiso a todos los pueblos originarios de México que hablen náhuatl. Y el náhuatl es la lengua más hablada, entonces tenemos hasta Sonora. Entonces, pues decidimos ya no publicar porque no podíamos, o sea, ya era demasiado. Pero esa revista les puede servir porque hay muchos artículos de Cánones que les sirven como para estudios de prácticas. ¿Sí? Bueno, muy rápido porque no ando. Aparte van a hacer algo, 9:40. Les voy a dar sus exámenes. 4, 2, 3, 3, comportamiento motriz, rigores con sanción y que son, por supuesto. Ok. Clasificación completa de la proteína de músculo, bueno. Sarcoplasma, de tejido conectivo, miofibrinares, completas, por supuesto. Explica los 4 pasos en la elaboración de nutridos, así como los propiedades funcionales de las proteínas. ¿Cuáles son y de qué dependen? 4 pasos que se les explicó los 4 pasados. Sí, picado, activación de proteínas, emulsionado y gelificación. Y eso estaba explicado. Les explicó la teoría de la emulsión, les explicó cómo se activa, que necesitaban sal, nitritos, los repartos de sodio. ¿Okay? ¿Cuáles son las propiedades funcionales? 3. Solubilidad, emulsificación, gelificación. ¿Cuál es la más importante? Solubilidad. ¿De qué depende? pH, porceliónica, temperatura. ¿Ok? Vamos a explicar. Escriba la función o funciones en orden de importancia de sal. Solubilidad, sabor, Solarización de proteínas, sabor, va a preguntar a Nicoba. Inscritos. ¿Cuál función? Pirofosfato de sodio. No, pero complejo, es una medicina, una 7 de 0.5. Glucosa de plalatona. la de fermentación. Aroma fermentado. Probatos y bicarbonato. La primera función, ¿cuál es? Ayuda a la formación del color. Complete. La temperatura de producción de los productos cárnicos es de 2 centígrados, significa que es la temperatura de pasteurización, que significa que se encuentra el pasante lo más potente que es el productor. El pH final de la carne es de 5 segundos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues porque se acumula ácido láctico, porque llega el luz eléctrico de las proteínas, cualquier cosa está bonita. Se los dije en mano. Los sustratos de las proteínas son, y se les pregunté en dónde están. Alfa-timina, que se encontraba en la línea Z, plasmina, que formaba una red, y troponina. ¿Ok? Lo vimos justo en la. ¿No se los quería poner punto? Pero bueno, ¿cómo se llaman y dónde se encuentran las capas de tejido conectivo que cubren el músculo? ¿Dónde se encuentran? Epinicio, pernicio, Ni siquiera si lo hicieron solamente los nombres que se bien. O si alguien me puso, es que no me acuerdo de los nombres, pero sé dónde están. Bueno, está bien. Ya dije, bueno, sí sabe, pero no se acuerda de los nombres. Está bien. Explique brevemente la estructura de la palabra y por qué la carne de niveles viejos es fuente de medicina. proceso de contracción de relajación. 5 pasos. ¿Cuáles son? Llegar de impulsos nerviosos. ¿No te la aprendiste? Sí, bueno, personas que empezó contracción y como estaban bien los 5 pasos, dije, bueno, ya, está bien. Creo que sí se lo sabe la repetición, ¿no? ¿Cuáles son los 3 tipos de cartílago que existen en nuestra comunidad? El vivo, el iota. Elástico. Fibrocartílago. Elástico proviene de la oreja, fibrocartílago es explique brevemente cuáles son las
Temperaturas altas pueden desnaturalizar las proteínas. Tamaño de partícula, ¿ok? Tamaño de partícula de grasa. Cantidad y tipo de proteína que tiene que ser neutrilidad. Después el largo, porque eso ocupaba el largo, ¿ok? No estaba una pH, ¿no? pH es alto. Esos eran los 5 problemas que teníamos. Esquematiza la estructura del sarcoma con todos los proteínas. Déjame decirle que estaba yo en la asignatura de deriva secretaria. Vamos a poner los exámenes y me dijo, tengo una de estas. Y le dije, pues sí, está bien, pone 2. Hacemos, ¿no? Claro, ahorita para calificar, escriben con lápiz, pues de repente no veían nada. Y yo veía y decía, sí, o sea, pero bueno, está bien. Ya no podemos poner el caso. Debe ser blanco. No, porque la línea ¿cuánto es la reguladora de la glicólisis? pero no dice para clara o sea, dividen 3 tipos de genes que se pueden formar. Relleno con almidones, el que es con la fibrina que se llama relleno con almidones, después el que es con fibrina que se llama copolímero. con copolímeros es con carragentinas. ¿Y qué? 3 diferencias entre carnes rojas y pescado. A ver, una, estructura. ¿Cuál es? La estructura es diferente porque las carnes rojas son alargadas y las otras son paquilates, no sé qué más. pH siempre es más alto en pescados que en carnes rojas. La cantidad de glucógeno es menor en marinos y en pescados creo que se les quedó a todos porque no tiene que pasar normal. Ese pasa en ese caso. Bueno, cuenten a ver si yo es la vez que lo van a recoger. Para el lado, lo tienen que ir a recoger conmigo. Si no, pues yo para mí me regalo. Y es que yo me entregué a acordeón y entregué mis notas que hice. Dije, ¿para qué? Van a tener un trabajo por equipo, pero van a tener un punto para tu examen. Sí, de un punto es algo verdaderamente bueno. Y van a ser. Yo quería que lo hiciéramos práctico, pero lo vamos a hacer teórico. A ver si lo podemos hacer. Vamos a hacer un punto práctico funcional. ¿Sí? Entonces, la primera fase va a ser para el próximo martes buscar qué ingrediente podrían ustedes ocupar como ingrediente funcional. Tiene que ser un ingrediente, déjenme decirles para las salchichas, tiene que ser algo que se pueda mover, porque tiene que entrar así como muy finito. Tiene que ser algo que no sea ácido, porque si no me van a bajar el pH de la emulsión. Nada de chiles, o sea, no chiles. Tiene que ser un ingrediente barato que ustedes puedan ocupar. Por ejemplo, yo les he dicho, podemos ocupar, ya se ocuparon grillos, se ocuparon hormigas, se pueden ocupar un mundo de cosas de lo que se ocupen, pueden ocupar cáscaras. Entonces, ahorita quiero un ingrediente, porque lo vamos a poner en pizarra, porque no se puede repetir, son 8 equipos de laboratorio, ¿no? Si quieren, pueden estar todos. Entonces, el martes solamente quiero saber el ingrediente y por qué ese ingrediente puede ser. ¿Ok? No es es que yo quiero hacer esto, no, todo es un por qué. ¿Por qué lo quiero ocupar? Ya me lo sé. ¿Ok? Bueno, no vamos a nada más.